Buenos días, mi nombre es Luz Dani Serrano, estudiante de Ingeniería Agroindustrial del tercer semestre en la Universidad Popular del Cesar, sección Aguachica. En mi grupo nos correspondía exponer el bioetanol y el biodiesel. Para esto les hablaré un poquito sobre qué es el bioetanol, para qué sirve, qué es el biodiesel y para qué sirve. Bueno, hablaré entonces un poquito sobre qué es el bioetanol. El bioetanol es un tipo de alcohol inflamable que se obtiene a partir de la fermentación de cierto tipo de materia orgánica, principalmente de materia vegetal con un alto contenido en celulosa. El bioetanol se puede obtener mediante la fermentación de plantas como lo es la caña de azúcar, los cereales y la remolacha. De este modo se puede cultivar estos vegetales con el objetivo de destinarlos directamente a esta función. Hablamos sobre la producción del bioetanol, pero también lo podemos obtener mediante residuos de la silvicultura o de restos de cereales destinados a la alimentación, lo que quiere decir que no específicamente tenemos que tener un cultivo para la producción del bioetanol, sino que podemos utilizar los residuos que nos quedan de otros tipos de procesos. Bueno, ¿para qué sirve el bioetanol? El bioetanol pues tiene la misma función como tal de los combustibles tradicionales, los cuales se queman para producir otro tipo de energía, ya sea motriz o eléctrica. Como tal, de este modo, pues el bioetanol se podría usar para el transporte o para la generación eléctrica. En el caso de la generación eléctrica como tal, se usa una caldera de bioetanol, la cual estaría compuesta por un espacio donde se realizaría la combustión, en un circuito que generalmente es hidráulica, que al calentarse como tal haría girar una turbina que sería la encargada de producir la electricidad. De este modo pues funcionaría de forma muy similar a las centrales que generan electricidad mediante la combustión de otros combustibles, como lo pueden ser la biomasa, el gas natural o los derivados del petróleo o carbón. En el caso de la automación, el bioetanol puede ser usado del mismo modo que la gasolina o que los vehículos diésel. De esta forma se trataría de un tipo de combustible que podría sustituir a los combustibles derivados del petróleo, eh, lo cual implicaría una reducción en el uso de combustibles fósiles, ya que como tal los combustibles fósiles vienen creando una alteración en nuestro medio ambiente, y esto se debe a la contaminación. ¿Qué es el biodiesel? El biodiesel es un combustible alternativo de origen natural que es renovable y mucho más limpio que el diésel tradicional. El biodiesel y su producción han despertado un gran interés en los últimos tiempos, y esto se debe a la escasez de combustibles fósiles, además de la gravedad del cambio climático, como ya lo venía diciendo anteriormente, ya que han empezado este tipo de combustibles, alteran como tal, tienen una afectación en el cambio climático. Existen tres tipos de biodiesel, los cuales se pueden obtener a partir de cosechas, o los que son provenientes de los árboles, o los que provienen de grasas de origen animal o aceites de desechos. En el biodiesel, a partir de cosechas, como lo pueden ser de la soya, el maíz, la colza, cuyos aceites son empleados para el uso de biocombustibles. El biodiesel proveniente de árboles, como puede ser la palma o incluso los pistachos. Estos, pues como tal, son empleados también para la producción de biodiesel. El biodiesel, que proviene de grasas de origen animal o aceites de desechos, como los que usamos habitualmente en casa o que se utiliza como tal en la industria alimentaria. ¿Cómo se fabrica como tal el biodiesel?
Este se fabrica pues como tal, como ya lo había dicho, a partir de aceites vegetales, y existen dos tipos de biodiesel, de la obtención de biodiesel, perdón, lo cual es un mezclado directo y microemulsión, el cual el alcohol y un catalizador son usados en la mezcla para crear un biocombustible. O por otro lado, como una reacción química que entre triglicéridos del aceite y el alcohol, los cuales se transforman en un biodiesel viable y que con menos inconvenientes para ser usados en motores. ¿Para qué se usa el biodiesel? Este se usa como un sustituto del diésel tradicional. Otro de los usos más habituales es la mezcla de biodiesel con diésel tradicional, en proporciones que suele ser entre un 5%, 10%, un 20% o incluso un poco más. También hablaré un poquito sobre las ventajas y desventajas del biodiesel y del bioetanol. Como tal, en las ventajas del biodiesel se encuentra que posee características físico-químicas similares a los combustibles que normalmente se utilizan. Y gracias a esto pues no se requiere cambios como tal en los motores. También tiene una combustión mucho más compleja y además de esto reducen las emisiones de dióxido de azufre y de dióxido de carbono, lo que produce menos humo visible y menos olores nocivos. Además de esto, se puede producir a partir de insumos locales, reduciendo la dependencia del petróleo. Y además de esto, es altamente biodegradable en el agua. Las desventajas como tal del biodiesel, que a bajas temperaturas puede empezar a solidificarse y a formar formas de cristales que pueden obstruir como tal a los conductos de combustibles. También se pueden degradar a ciertos materiales, tales como lo es el caucho natural, por eso puede ser necesario cambiar algunas de las mangueras de motores que anteriormente, o bueno, que actualmente se vienen manejando. Sus costos pueden ser un poco más elevados que el diésel tradicional. Entre las ventajas del bioetanol están que es una fuente renovable, son biodegradables que los combustibles fósiles, son una alternativa para crear empleo, se reduce la dependencia de petróleo y entre las desventajas que se requieren modificaciones en automóviles, que varía la mezcla entre de combustible y el balance energético. Esas son algunas de las desventajas como tal del bioetanol. Ya por último, para concluir, la viabilidad del uso del biodiesel hoy en día es una realidad y esto también es un proyecto en mejora, ya que debido a las diversas materias primas para su producción es una excelente opción, ya que se debe tomar en cuenta a nivel no solamente industrial sino también personal, con cómo ayudaremos a evitar la contaminación atmosférica que se viene presentando. Y la finalidad, no tendremos que preocuparnos de los recursos no renovables, que día a día se agotan por el uso excesivo que se les da actualmente. Estos procesos como tal del biodiesel y del bioetanol emite muchos fluentes, volátiles y gaseosos que es necesario controlar para evitar perder materia y energía en el proceso. A su vez, es posible pensar que este proceso se puede convertir en un sistema de cogeneración energética que complemente como tal a la producción de la electricidad por medio de un proceso de combustión de carbón. En fin, los límites son vastos y estamos en el momento de poderlos explotar. Entonces, muchas gracias.